Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 408 y esta vez les vamos a traer la reseña de la película The Exorcist Believer o El Exorcista Creyentes, una película que nadie pidió, una secuela que obviamente nadie pedía también, pero obviamente lo hacen para sacar plata a costas de los 50 años de la primera película. Y antes de hablar de ello, no se olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campana, comentar, ya saben que estas 4 cosas nos ayudan a seguir subiendo como canal. Y ahora sí, vamos con la reseña. El Exorcista Creyentes es una nueva secuela directa de la película original de 1973 que fue dirigida por William Friedkin. Esta película nos presenta a Victor Fielding, un padre que ha criado solo a su hija Angela después de la muerte de su madre. Pero las cosas se complican cuando Angela y su amiga Catherine se pierden en el bosque y al ser encontradas desarrollan síntomas de posesión demoníaca. Bueno, esta es otra película donde no hay nada bueno que decir. Ya me ha pasado con La Monja 2, con Caballero del Zodiaco y con A su madre los amigos, y esta es otra de ellas, ¿no? Yo no soy de esas personas que para agradar a los demás trata de adornar lo malo, obviamente para que me inviten al cine, como ciertos influencers. Yo no soy doble cara, yo para este tipo de cosas me gusta ser muy directo, ¿no? Y obviamente El Exorcista Creyentes es una de esas películas muy mala. Comenzando obviamente, como siempre, por los personajes. Tenemos el personaje de Víctor, que es el padre soltero de esta chica, que tiene un vínculo muy fuerte con su hija y que nos lo van a mostrar más adelante en la película el porqué. Pero este vínculo a través de la película no parece muy fuerte, a decir verdad, o por lo menos en la manera de actuar de Leslie Odom Jr., que es el que le da vida al personaje de Víctor, ¿no? Prácticamente es el personaje principal porque ahí tenemos los personajes de los padres de su amiga Catherine, que no participan mucho dentro de esta película. Más que todo es este personaje de Víctor y obviamente las niñas que están poseídas por un demonio que nunca te dicen quién es. Luego te dan unas referencias a cuando sale el personaje de Ellen Burstyn interpretando de nuevo el personaje de Chris McNeil, que salió en El Exorcista 1 hace 50 años, pero no es muy concreta, a decir verdad, y su actuación, por lo menos de ella, deja mucho que desear porque está ahí como un simple cameo, por así decirlo, pero no importa dentro de la película. Es como que te han querido meter nostalgia de la misma manera que hicieron en Texas Chainsaw Massacre del año pasado con el personaje principal, solamente para decir, bueno, esta es la secuela de la primera, ¿no? Porque si este personaje no estuviese dentro de la película, podríamos tomar esto como un exorcismo aislado, como ya pasó con el exorcismo de Emily Rose, por así decirlo, que no tiene nada que ver con la primera película. Esto es en cuestión de los personajes que actúan sumamente mal. Las niñas ni de lejos se le acercan al personaje de Regan en la primera, que actuó espectacular cuando la poseyó el demonio Pazuzu. Acá es totalmente lo contrario, es ridículo, me dio mucho cringe a la hora de ver estas actuaciones, esta posesión que tuvieron las niñas, ¿no? Claro, yo comparto muchas cosas de las que dices y a decir verdad, Leslie Odom Jr. a mí me parece un buen actor y en esta película siento que es más que todo el personaje que interpreta que lo limita bastante. Es un personaje sumamente plano, un personaje que si bien dice que tiene una conexión fuerte con su hija, nunca se demuestra a decir verdad o nunca podemos explorar o entender tan bien por qué esta conexión es tan fuerte. O sea, sí, hay un evento súper fuerte al comienzo de la película donde muere la madre de Angela, la esposa de Víctor, pero la relación como tal nunca se ve que tiene un desarrollo a lo largo de la película. Hablando de los otros personajes, porque en verdad Víctor es como que el principal de todos y los otros secundarios aportan algo a la trama. Quiero comenzar con el personaje de Ellen Burstyn, que es el de Chris McNeil. Como ya dijiste tú, regresa nuevamente a la franquicia El Exorcista 50 años después de la primera película. Y tengo muchos comentarios con respecto a este personaje y a la actriz en general. Ellen Burstyn nunca quiso volver a la franquicia y para eso hay que hablar un poco sobre la película del Exorcista 2, El Hereje, The Exorcist 2, The Heretic, que es una de las peores películas que he visto en mi vida, porque Ellen Burstyn no quiso volver para esa película. A diferencia de Linda Blair, que sí volvió para la secuela, Ellen Burstyn rechazó volver a interpretar este papel de Chris McNeil y solamente volvió para esta película porque el estudio, no por dinero, pues sé que está haciendo por dinero, sino porque, o sea, sí dinero, pero no para ella, sino porque el estudio se comprometió a financiar un tipo de becas para actores, para actrices jóvenes, que es algo que Ellen Burstyn apoya. Entonces, el estudio se comprometió, como dije, a financiar este proyecto, a estas becas. Y esa es la única razón por la que Ellen Burstyn accedió a volver a la película, porque a ella le ofrecieron más dinero y ella no quiso. Básicamente dijo, ya, yo voy a volver a la película siempre y cuando ustedes financien esto. Y es por eso que volvió. Porque a decir verdad, te das cuenta que ella no quiere estar ahí. La actuación es tan mala porque ella simplemente no le pone ganas. Y es porque ella, como ya dije, nunca quiso volver a esta franquicia. Ella se quedó con la primera película en la cual actuó excelente y dijo, ¿para qué voy a volver? O sea, ¿para qué voy a volver a interpretar un personaje que ya no da más de sí? Por eso vemos un personaje en esta película de manera forzosa. Su actuación o su forma como dice las líneas es algo súper básico. Es como que solo leyera un papel diciendo sus líneas, porque en verdad nunca sientes que haya un peso en lo que dice y nunca sientes que transmita algo. A decir verdad, su personaje podía estar fuera de la película, como tú dijiste, y no afectaría absolutamente en nada porque es intrascendente. Parece que unos 10 minutos, creo. Y esa es la única conexión que tiene la película con la película original del 73.
porque a decir verdad, si no fuera por eso, sería una película de posesión común y corriente, como hemos visto millones de veces que tienen exorcismo tal, y siempre son malas. Y con respecto a las niñas poseídas, nunca me compré su actuación, o sea, nunca me compré el sufrimiento por el que pasaban, y tampoco el personaje de Leslie Odom Jr. Y no quiero compararla con la película original, porque eso es algo que no debería hacerse al momento de hablar de una película, pero como está dentro de la misma franquicia es un poco inevitable, y quería compararlo con las actuaciones de Linda Blair y de Ellen Burstyn, porque ellas sí transmitieron algo. Linda Blair, cuando estaba poseída, transmitía este dolor, este sufrimiento por el que pasaba a estar sufriendo algo de lo que no tenía conocimiento, y lo mismo pasaba con Ellen Burstyn como Chris MacNeil. En esta película tanto los padres como las niñas no transmiten absolutamente nada. Bueno, el guión es en sí desastroso dentro de lo que conlleva la parte del exorcismo. Yo siento que si no apareciese el personaje de Ellen Burstyn seguiría siendo muy mala película, pero al traer a este personaje para relacionarlo con la primera para que sea una secuela directa, me parece que lo hace peor, porque trata de tener conexiones dentro de la primera película y lo hace de una mala manera. Más allá de eso y de que no deberíamos estar comparándolo con la primera película, hay ciertas escenas en que son muy similares a la primera, entonces esto no es que lo hace ajena a comparaciones, porque sí, o sea, vemos las mismas partes donde, por ejemplo, Regan aparece caminando como araña bajando las escaleras, y lo mismo pasa con los personajes de Catherine o el personaje de Ángela, ¿no? Estas similitudes que tienen con la primera película no es como que un frame and frame, pero son escenas muy parecidas, y eso es lo que, como digo, no es que quiera compararla, pero lo hace peor, ¿no? Entonces eso uno hace ver las malas decisiones que han tomado dentro del guión, que han tomado dentro de los personajes, que han tomado dentro de la producción para poder hacer esta película. Ahora, si quiero rescatar algo dentro de esto, es que no lo hay tampoco. Si uno va viendo, es muy forzosa ciertas cosas. Toda película no está ajena a agujeros, pero acá sí lo hay, o sea, completamente, porque vemos que estas posesiones demoníacas en teoría quieren hacernos creer que es Pazuzu, pero nunca lo dicen, porque supuestamente ya está el personaje de Ellen Burstyn para que nos confirmen qué es, pero ella supone que es el mismo demonio, ¿no? Obviamente para tener una conexión con la primera película, pero ese es uno de los temas o de una de las problemáticas que tiene, ¿no? Porque al tener ahora dos posesiones en vez de una, ¿qué estarán pensando? Dos es mejor que uno, pues no. Entonces es todo lo contrario, por ejemplo, a lo que yo dije en So, donde menos es más. Acá quisieron agregar como que una doble posesión para que haya un conflicto entre las niñas, entre el amor de los padres, cosa que no se ve y no se interpreta de la misma manera como se interpretó en la 1. Quitando de lado la 1, no hay ningún sentimiento que te logre transmitir los padres por el dolor de ver a sus hijas que están poseídas, ¿no? Y hay una escena en específico dentro de la película donde todo el mundo está orando para quitar a los demonios de estas niñas, que se me hace muy ridículo, ¿no? Hablando del guión, siento que nunca se toman el tiempo de desarrollar o de explicar ciertas cosas. Yo sentí que siempre iban a la desesperada a hacer las cosas rápido, a aprender la acción de manera inmediata, porque nunca logramos apreciar la conexión de Víctor con Ángela. Entonces, cuando esta está poseída, no hay como que algo que te haga empatizar con estos personajes. Vemos que casi al comienzo de la película ya empieza a tener la posesión, pero ya desarrollada de manera como que en su último punto. No como vimos la posición de Regan, por ejemplo, que se tomaron un tiempo, se hicieron exámenes, se analizaba todas estas cosas por otras vías, la vía psicológica obviamente. Aquí quisieron hacer lo mismo, pero fue súper rápido y nunca se tomaron el tiempo de construir estos personajes de una manera adecuada. A decir verdad, muchas películas han querido imitar lo que hizo El Exorcista y esta película no es ajena a ello. Como ya dijo Ángel, hay muchas partes que copian casi exacto lo que hizo en El Exorcista, solo que lo hacen de una manera un poco diferente para que no digan como que un plagio total. Hay muchas similitudes entre esta película y la original, que a decir verdad uno pensaría que es un homenaje, pero dado el contexto en cómo se presentan, más parece una burla al espectador, porque juegan con la nostalgia para que uno diga, uy, qué buena película, qué buena escena y cosas así, cuando en verdad no funcionan y dan hasta risa. Hay un personaje que no mencionamos, que es el personaje de Anne Dowd, que es una enfermera dentro de la clínica hospital donde internan el personaje de Angela, o a los dos creo, me parece, a las dos niñas, sí, a las dos. Que quiere ser un paralelismo al padre Carras de la primera película, pero no funciona de la misma manera, porque el padre Carras tiene su propia side story en la película y es básicamente el personaje principal en la película, si nos podemos pensar en eso. En cambio, el personaje de Anne Dowd es un personaje secundario que nunca tiene un desarrollo en sí, pero supuestamente es importante para todo lo que está pasando, porque ella te dice que es importante, pero nunca hay una justificación para que lo sea. Nunca hay un conflicto en este personaje, te presentan las cosas de una manera, como ya dije, acelerada. Hay una parte donde ella tiene como que una revelación supuestamente que pasa en la película y es un poco forzoso porque es su justificación de ella misma para decir que ella es importante para todo lo que está pasando, pero nunca hay una construcción de este personaje. Es como que aparece de ratos en ratos y tampoco es que uno puede empatizar con ella
porque, como ya dije, no hay una buena construcción del personaje. Entonces, su importancia o relevancia dentro de la película no es del todo justificada, porque al fin y al cabo nunca nos demostraron eso a lo largo de la película. Y ya pasando a otros temas, el tema del exorcismo en sí, pueden haber cosas buenas en esa parte de la película, o sea, cosas interesantes, pero llegado a ese punto, ya uno no está involucrado en lo que está pasando, o al menos en mi caso, ya no me está importando tanto lo que estaba viendo. Si te dejas todo para ese momento, es como que ya lo demás, lo anterior, tuvo que haber funcionado para que uno se interesara en lo que está pasando, pero en ese punto para mí no era interesante, a decir verdad. No, es que la parte del exorcismo, que ya es el tercer acto, me parece que es el peor. O sea, el primero es aburrido, el segundo es Yo diría incoherente que en verdad y el tercero comienza malo. más o menos interesante, te quiere plantear algo, No, pero no se destruye creo. rápido, o sea, no, Es que el inicio, claro. no, es que el inicio es innecesario, justamente solamente para mostrarte el vínculo del que pasó con la esposa, Claro, de lo malo es que Víctor y nunca lo todo. desarrollan. Claro, nunca lo desarrollan y la manera es muy lenta, o sea, de lo que pasa, del comienzo de la película hasta que pasa, hasta que desaparecen las niñas y luego las encuentran, pasa por lo menos media hora, 40 minutos y es aburridísimo, o sea, ya, ¿en qué momento vamos a pasar a la trama, güey? Digo, porque es algo que no debería pasar, porque ya, la niña va al colegio, desaparecen, pero no tiene nada que ver dentro de la película. Esa es la parte aburrida. La segunda es incoherente, que es donde aparece el personaje de Chris McNeil. Y la tercera es mala ya. Y ni qué decir de los efectos. O sea, yo por ahí he visto a alguien que dice que los efectos son alucinantes. Y yo me pregunto si de verdad tiene vista, de verdad ve o solamente quiere agradar a las personas. O sea, personas que dicen que esta es un buen tributo a la primera, o que cumple con el legado de la primera, que es entretenida. Ya, te puede entretener, ya, eso no, porque hay personas que les gusta Dragon Ball Evolution y eso no lo voy a entender nunca, pero ya, es válido, pues, ¿no? Pero que digas que por lo menos que los efectos son buenos, o sea, mira bien los ojos, opérate, aunque sea, porque los efectos son malísimos. Hay una escena especial cuando ya empiezan a desarrollar estos síntomas de la posesión, donde el personaje de Angela ataca a Víctor y parece un video de esos que graba la gente para YouTube, sí, con efectos súper cutres, de bajo presupuesto, obviamente, y en sí, no hay muchos efectos, creo, a lo largo de la película, pero los que vemos son muy lamentables. Hay muchas partes donde te ponen como que la cara de, no sé si es un demonio, no sé qué es, sí, de alguien, y me recordó de nuevo otra escena que quieren calcar de lo que hicieron en El Exorcista. En El Exorcista, en la versión extendida, agregaban la cara de Pazuzu de rato en rato, pero tenía sentido, o sea, aparecía por algo. Aquí es como que súper random, te ponían en momentos intercalados para que la gente se asuste, cosas así. Y hablando de los sustos, o sea... Puro jumpscare. Yo no entiendo qué es lo que tiene la gente con eso. Yo no entiendo qué tiene la gente con los jumpscare. Yo sé que quieren asustar a los niños, o sea, a los adolescentes, que ahora esta generación se asusta con cualquier idiotez, ¿ya? Pero es lo más cutre que puede haber dentro de una película de terror, de verdad. Pero, más allá del terror escatológico. Y es chistoso porque El Exorcista 1 es una película que es completamente atmosférica y no depende de los jumpscares. Y esta película no tiene nada de atmósfera, ninguna, o sea, nunca sentí tensión a lo largo de la película. Hasta en La Monja 2 hay escenas que pueden estar construyendo tensión. Hay escenas que al menos quisieron crear tensión. Hay una escena, por ejemplo, donde está todo oscuro y vemos que justamente hay algo por ahí. El tema de una bola, creo que están pasando de un lado a otro. Al menos quieren construir tensión. Aquí nunca sentí que quisieron construir tensión en toda la película. Entonces, si se basan en solo sustos fáciles para querer asustar a la gente, no desarrollan personajes, no te cuentan una historia verdadera, porque supuestamente te ponen un conflicto de fe supuestamente en la película con el personaje de Víctor, me parece, pero nunca lo abordan tal y como deberían. Pues si te das cuenta, el personaje de Andau está ahí porque supuestamente Víctor tiene un conflicto de fe. Claro. No sé qué pasaba en la primera película con el padre Carlos. Ya para terminar, por lo menos conmigo, es que en la primera, o normalmente en las películas de terror de los 70s, 80s, la música tenía mucho que ver dentro de las escenas de tensión o de intriga o las cosas que te quieren hacer miedo. Por ejemplo, en Halloween tenemos este intro de Halloween, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Que siempre lo ponían cuando aparecía el personaje de Michael Myers. Y acá en El Exorcista tienes el tema de Tubular Bells, que es espectacular, ¿no? Que tienen estos tubos de metal que los tocas y eso es lo que daba miedo. O sea, la gente cuando escuchaba el Tubular Bells le daba miedo porque lo relacionaba el toque con El Exorcista y eso es lo que le generaba la tensión. Y acá pusieron como que una versión nueva de Tubular Bells, pero tocada con piano. O sea, le quitas toda la esencia del tema principal y yo sé que no han querido abusar de ese tema porque quieren hacer sus cosas nuevas, pero por favor,
favor, si lo vas a usar, úsalo bien, pues aunque sea, no me destruyas un tema legendario que ya tiene como 50 años y encima lo toques con piano, con violín, o sea, no tiene nada de sentido. Hay una cosa que quería mencionar también, que el maquillaje es terrible. El maquillaje que usaron para las chicas desposeídas es malo. Es que mucho lo que hemos visto en esta película es caricaturesco. Son versiones light o versiones parodia de lo que hemos visto en El Exorcista 1. Y no quiero como que comparar la película, o sea, basar la crítica en la comparación con la primera película, pero a decir verdad, muchas cosas que hemos visto en esta película son semejanzas de esa película original. Homenaje, dice la gente, pero en verdad es una copia mal hecha y es una de las cosas que más me joden de la película. Quizás podemos ser muy abusivos con el puntaje final que le demos, pero a decir verdad, siento que muy aparte que es una película mala, que es una película muy mala, es una película que quiere copiar a una película que es excelente. Entonces es lo peor que puede pasar, hacer un tributo, homenaje, pero a la mala. No sé si hay algo más que podamos decir de la película, pero si no hay más, Después te mando el puntaje. vamos al puntaje. Cuéntame, Ángel. Ya, yo le voy a dar media estrella. Yo sigo pensando, más o menos, si es peor que Caballero del Zodiaco. Peor que Los Amigos, nada es peor que Los Amigos. Pero estamos por así, imagínate haber visto una cantidad de películas grande, por así decirlo, y que esta película sea la tercera o la segunda peor que has visto este año. Yo también le voy a dar un punto, porque no sé por qué dice estrella, pero... Sí, media estrella, un punto. Un punto. El Exorcista Creyentes es el inicio de una trilogía. No sé cómo va a ser una trilogía. Hay algo que no mencioné también, que los diálogos son terribles. O sea, son diálogos sacados escolares, creo, porque son muy malos. Y hay una parte donde dicen Deceiver, que es el nombre de la siguiente película, The Exorcist Deceiver. Entonces, no sé qué va a pasar. No sé por qué le siguen dando proyectos a David Gordon Green, que si bien su primera película de Halloween es interesante, es entretenida, Kills no estaba tan mal, a decir verdad. A decir verdad, todo lo que hemos visto después me ha hecho pensar un poco mejor en Halloween Kills, pero además, Halloween si hubiesen dicho en esta película pasó su Dice Tonight, le hubiese subido media estrella ya Sí, por las risas, por las risas. Pero bueno, al final del día, El Exorcista 3 va a ser la única secuela que vale la pena. Pero bueno, eso es todo de nuestra parte. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, compartirlo, comentar y nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408. Chao, chao.